Bien, decíamos hace rato entonces cómo hago yo cuando tengo que pasar mi aguja por toda esta cantidad de hilos. Bien, yo hace rato le decía que el punto criollo va utilizando un patrón en el que las hileras nunca se repiten, porque las hileras tienen que ser diferentes, ¿sí? Entonces, como yo sé por ahí que no voy a poder pasar por acá, porque la aguja es corta, entonces voy a partir de la mitad o menos de la mitad, ¿sí? Y voy a ver el punto de la hilera que ya hicimos, de qué manera quedó. En nuestro caso, el hilo pasó por acá arriba y por abajo, entonces yo voy a hacer el tejido en sentido contrario a cómo está la hilera que ya tejí. Entonces voy pasando mi aguja, engancho y paso, ¿sí? Vuelvo a hacer lo mismo ya desde la otra mitad, considerando que ya me queda menos espacio. Ahí, engancho, engancho. A medida entonces que ustedes van progresando o avanzando en el tejido, vamos a ir trabajando. Vamos a ir avanzando. Yo en este caso voy tomando de menos cantidad los hilos. En menos cantidad. Y voy a ir avanzando hasta el final. Engancho. Traten lo posible de no ir tirando mucho. Ahí estamos. ¿Sí? Bien, aquí ya a este nivel ya me quedan menos clavitos. Vamos a ir entonces tejiendo hasta el final para poder ver cómo se cierra este tejido y se extrae del telar. Si vemos bien, ya nos falta pocas hileras para ir terminando, ¿sí? Yo voy a ir tejiendo las pasadas de la trama, de las últimas hileras de la trama, para que ustedes vayan viendo cómo a medida que se va cerrando el tejido se va queriendo complicar un poco la pasada, pero con paciencia vamos a ir trabajando con nuestra agujita de crochet, ¿sí? Utilicen la agujita de crochet porque realmente a esta altura ya del proceso se nos hace un poco más incómodo ya ir tejiendo. En los próximos videos que vamos a ir transmitiendo en el canal de la escuelita, vamos a ir viendo los demás puntos para que ustedes tengan una idea de cómo ir tejiendo los puntos que nosotros utilizamos generalmente durante el año, ¿sí? Vamos a ver de fabricar un telarcito con cartón para aquellas personas que ingresan y no tienen aún este tipo de telares que tengo yo, y ya en las clases de Zoom les iré dando los contactos de las personas o donde pueden conseguir este tipo de telares, ¿sí? Bien, aquí vamos viendo cómo se va queriendo cerrar ya el tejido. Yo con mi agujita de crochet voy a ir pasando, abriendo las últimas hileras, ¿sí? Voy siempre tratando de peinar. Sí, acá me quedaría una pasadita más y vamos a ir terminando.
Bien, vamos a ir pasando ya entonces. Esta es la penúltima hilera. Nos está costando un poquito, así que vamos a tener un poquito de paciencia, trabajando de a poco los hilos, utilizando mucho el cabezal de la aguja de crochet para poder pasar los hilos. Si ustedes van viendo, yo voy tomando de a dos los hilos, porque ya de por sí es medio complicado pasar los hilitos. Y vamos a ir tejiendo. Vamos a ir avanzando y tejiendo. Lo interesante de este tejido es que es sencillo, no tiene mucha complejidad, salvo en estas últimas partes en donde ya se está terminando. Es un poquito complicado pasar los hilos, pero como les decía, con mucha paciencia vamos a poder ir pasando de a poco los hilos de la trama a través de la urdimbre. ¿Sí? Bien, aquí por ejemplo en el caso mío de mi telarcito me han quedado dos clavitos. Puede pasar que me queden dos o que me quede uno. ¿Sí? En el caso mío me han quedado dos clavitos, así que no se preocupen. ¿Sí? Voy a abrir esta hilera, ¿sí? Porque esta hilera es importante abrirla, ¿sí? Ya que sobre esta hilera es que se trabajan los puntos que se van a cerrar. Con mi aguja de crochet voy a ir abriendo el camino de la última pasada, ahí, con mucha paciencia. Por eso les decía que vayan, ustedes vayan siempre peinando el tejido con el tenedor o con la agujita de crochet, para que este caminito que se abre de la última hilera no les cueste tanto. ¿Sí? Bien, ahí tenemos entonces nuestra penúltima hilera realizada. El detalle de esta cuestión está que, si ustedes se dan cuenta, estas dos hileras son iguales. ¿Sí? Si lo acercamos, vemos que estas dos, esta y esta, son iguales. La última hilera que nosotros pasamos tiene que ser diferente a estas dos hileras paralelas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nos sobra un clavito en el otro extremo, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar mi lanita, voy a medir, ¿sí? Hasta donde llego, y voy a dar un poquito más del hilo. Voy a cortar, ¿sí? Y con una agujita, ¿sí? Vamos a enhebrar, ¿sí? Puede ser una agujita sin punta. En el caso mío, bueno, yo tengo una agujita con punta, pero pueden ustedes utilizar otra que no tenga punta. ¿Sí? Vamos a enhebrar. Yo tiendo a enhebrar de esta manera. Vamos a ver si puedo. Bueno, me va a costar un poquito porque la lana es un poquito más gruesa de lo normal, pero con paciencia lo vamos a ir haciendo. Bien, una vez enhebrada nuestra agujita, ¿sí? Vamos a pasar de la siguiente manera. Nos había sobrado un clavito, entonces vamos a pasar por alrededor de él en sentido contrario. Yo le decía que esta agujita tenía punta, entonces, como para no morder la lana cuando hagamos la pasada, yo voy a tejer del sentido del ojo. De paso me sirve a mí porque cuando yo tenga que pasar, para no pincharme, ¿sí? Entonces voy a pasar alrededor, así, y voy a ir tejiendo en sentido contrario a cómo estaban estas dos últimas hileras
que habíamos tejido. ¿Sí? Esta hilera va a ser un poquito complicada, pero es la última. ¿Sí? Vamos a ir tejiendo despacito, ¿sí? Ayudándonos. Recuerden que ustedes pueden utilizar otra agujita, no es necesario que utilicen esta. ¿Sí? Si tienen una más grande, no hay problema. Bien, vamos a ir pasando. Si en todo caso nosotros consideramos que nos cuesta pasar un poco con la aguja, ¿sí? Porque por ahí tal vez hemos tejido de manera muy ajustada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es también poder utilizar la aguja de crochet. ¿Sí? A ver, veamos utilizando nuestra agujita de crochet, a ver si por ahí tal vez les puede resultar también un poco más sencillo. ¿Sí? Paso mi agujita, ¿sí? Yo lo voy a sacar de acá del hilo, engancho y voy pasando, siempre girando el cabezal de nuestra aguja de crochet. ¿Sí? Esta es otra manera de pasar el hilo por si nos cuesta con nuestra aguja. Entonces engancho la lana ahí, bien, vamos de a poco pasando nuestra última hilera con paciencia, ahí y ahí, perfecto. ¿Sí? Si ustedes se van dando cuenta, el tejido se va cerrando. Vamos a disponer para que las hileritas queden bien separaditas, bien acomodaditas. Vamos a terminar entonces de hacer la última pasada con nuestra aguja de crochet o nuestra aguja de coser. Bien, ya hemos llegado acá a la punta, entonces hacemos la última pasada. Ahí está, ¿sí? Entonces así damos por cerrado ya nuestro tejido, ¿sí? Si vemos nosotros que ha quedado en algún sector los hilos más abiertos que en otro, ¿sí? Vamos a ir acomodando con nuestro peine o con nuestro tenedor o en el caso mío con la agujita de crochet, ¿sí? Y ahora lo último que nos quedaría por hacer sería extraer este pequeño paño del telar. Con la agujita de crochet me voy a ir sirviendo, voy a ir utilizando el cabezal para ir sacando el tejido del telar. Ahí. Ahí, vamos despacio. Vamos sacando nuestros hilos del telar, ¿sí? Ya una vez que uno ha logrado sacar de un lado, ya de los otros sectores es mucho más sencillo extraer el tejido, ¿sí? Ve que ya se va levantando el tejidito solo de por sí. Acá tenemos el nudito de inicio que lo tiramos y vamos sacando nuestro tejidito, y ahí está nuestra primer muestra de telar criollo en un telar de 10 por 10.
Bien, espero que les haya sido claro el instructivo. Cualquier consulta, ya saben, pueden comunicarse conmigo y si no, lo vemos en horas de clase mediante Zoom. Muchas gracias, chicas. Nos estamos viendo para el próximo tutorial.